Y vaya poniendo atención al que trae su Biblia, al que no trae, porque quizás por ahí le falta luz. Si no la puede leer, bueno, pues, oiga lo que la Biblia dice. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán a ellos contigo. Si esto hicieres, Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Y escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Un mensajero que Dios le trajo a Moisés. Mire quién lo hizo. Aleluya. Hay otra palabra. Si quiere estar parado, y si no se sienta, ya luego te vuelve a parar, porque le voy a dar otro poquito aquí. Aleluya. Le voy a dar unos minutos aquí a los maestros. Vamos al libro de Números. Y vamos a ver lo que dice la palabra en el capítulo 11 de Números, porque estas cosas le pasaron a Moisés. Usted vio que le puso Dios un personal y le dijo que tenía que escoger, ¿verdad? Y él escogió esos jueces para que estuvieran apoyándole. En el capítulo 11, verso 13, nos trae otra historia aquí, otra ayuda a Moisés. Se encontró en momentos con cargas, preocupado, angustiado. Aquí habla sobre que estaba pasando un momento, ¿verdad? Duro de preocupación, porque no tenían que comer. La gente estaba pues quizás ahí pensando en muchas cosas, pero aquí hay algo que Dios le habla. Aleluya. Dice el capítulo 11, vamos a leer del verso 14. Dice,
Si usted lo quiere leer después más allá, pues ya en su casita, ¿verdad? Lo lee, pero para que usted entienda esto dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasiada, ¿verdad? Demasiado. Era pesado. ¿Qué es pesado, hermano? ¿Saben lo que es pesado? Es una carga, ¿verdad? Él lo dijo porque ya estaba la presión, la gente se había levantado y no podía ya. Pero vea lo que le dice el Señor y cómo le habla. Y si así lo haces tú, vea lo que dijo, perdón, ahí él se presenta delante de Dios porque en un momento llegó a querer la muerte. Y así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿En qué situación se sentía? Si se quiere sentar, siéntese, porque me lo voy a llevar un poquito largo. ¿En qué situación se sentía o estaba angustiado, desesperado por esa carga, verdad? Entonces, él empezó a hablar con Dios y a decirle, pues mira, este pueblo, yo estoy pasando esto y la verdad es mucha carga. Mejor la muerte, quítame ya. Pero ahí vamos a ver lo que dice en el 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, oiga lo que le dice, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ahorita seguimos leyendo. ¿Qué iban a llevar? La carga. ¿Quién eran los ancianos? Hoy se han nombrado ancianos y hay veces que no vemos, y bueno, le pasa a veces a los pastores. Me he topado porque dicen los pastores, hermano, que yo no tengo ancianos. Tengo miembros, pero ese miembro es nuevo, tiene 5 años, tiene 10 años, todavía lo está haciendo nuevo. Y no le quieren dar el cargo a alguien porque es joven, porque es una joven, y me dice, no, es que todavía no queda aquí. No, ancianos se le llaman a las personas que han creído al Señor, ¿verdad? No es porque tengan la cabeza blanca, es que son ancianos que llevan ya, conocen la palabra, conocen la doctrina, han servido al Señor. Alguien que ya está fundamentado después de 2 o 3 años agarra madurez y se conoce por sus frutos. Por sus frutos los conocemos. Hay jóvenes, hay jóvenes que tienen el caminar de un anciano, muy serios, prudentes, respetuosos. Entonces, se puede tomar de ellos. Pero aquí vemos que Dios le habló y tomó, los puso, ¿verdad? Ahí vamos a ver, porque era para llevar la carga. Él estaba pidiendo la muerte. Se sentía solo. Aquí el Señor le habla y le dice, igual que del espíritu que estaba en él, se iba a repartir. Hoy tenemos la dicha que el Señor nos ha repartido el Espíritu Santo a todos. Si ustedes están aquí es porque tienen el Espíritu Santo. Porque carnalmente no alguien hubiera venido. O alguien lo trajeron a fuerza, ¿no? A ver, dígame si no para amonestar al pastor del sector. ¿Verdad que no? No es a fuerza, ¿no es? Alguien dice, yo voy a trabajar, yo voy a ir voluntariamente, voy a disponer mi día. ¿Cuántas horas trae dispuestas? ¿Todo el día? Así me gusta, que no se lo vayan a ganar los oaxaqueños, Los oaxaqueños venían pagando flete ayer. No sé si alguien viene pagando flete acá. ¿Sí? Nadie, ¿verdad? A todos les dio Dios carro. Ayer venían pagando flete y le preguntamos a los hermanos, ya, ¿qué hora le habían dicho de regresar? Digo, no, hermano, venimos disponibles todo el día. Dice, bueno, después de las 3, hasta que se terminó de dar las credenciales. Y unos todavía se quedaron ahí. Ahí estuvieron un rato. Qué bueno es traer la paz, estar ahora sí, ¿verdad? Dispuesto, que este día lo dispuso para estar acá todo el día. Que Dios nos hable, como tuvo aquel pueblo. ¿A dónde lo citó? ¿En sus casas? Allá dice que lo citó, que subiera. ¿A dónde lo citó el Señor, hermano? En la puerta del tabernáculo de reunión. Lo citó al tabernáculo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y ahí les dijo,
iba a tomar para repartirle. Entonces, Dios tiene algo para nosotros. Dios nos habla, Él nos transmite a través de los hombres de Dios que ha levantado. Como le digo, ahora ya no lo hago solo, ahora viene un personal conmigo que vamos a cantar todo el día, vamos a salir a comer o a desayunar, a almorzar, como ustedes le quieran decir, a las 11:30, vamos a ir, ya por ahí si echar un cafecito con un bolillo, pues ya aguantamos. Como le decía el hermano José, un ayuno católico. Aguantar, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, no vamos a estar en desesperación, ¿verdad? Porque a veces nos entra la desesperación. Algunos dicen, pues dejé el niño, dejé la esposa, dejé acá. No, tranquilos, tranquilos, vamos a irnos. Se les va a ir nombrando que pasen a tomar su credencial. Se les va a dar, igual, hermanos, la credencial tiene un costo de 200 pesos. No sé si los pastores le dijeron. ¿No le dijeron sus pastores? Bueno, ya me lo voy a poner en la junta. No, se les avisó a ellos que eran 200 pesos. Si no lo traen, no se apuren. Allá. Usted dirá, bueno, y esto, el hermano yo creo que está lucrando, ya está agarrando tanto dinero para... Hermano, vamos a solventar los gastos. En esta no pedimos ofrenda para los gastos, no pensamos en la comida. Pero le dije a los hermanos, de lo que entre en las credenciales, vamos a comprar la comida para darle de comer a los hermanos. Yo sé que es un gasto. Amén. Pero de ahí vamos a solventar los gastos, ¿verdad? Entonces, hermanos, se está pidiendo 200 pesos. Ahí el que los trae, el que no los trae, no se apure. Ya lo puede ir pagando como a bonitos, ¿verdad? Es para la obra del Señor. Ya después de que terminemos, si todavía me dan chance, les voy a explicar todo, cómo comenzó esta obra y cómo hemos ido al final. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios nos ha dado. Porque tenemos que caminar. Mire, esto estaba haciendo Dios. Le puso a Moisés, ahí le puso un personal. ¿Y qué le dijo? Que se presentaran ahí y que ellos a repartir del espíritu que había en él. ¿Para qué? Para que llevaran la carga, ¿verdad? Del pueblo. Y no la llevara él solo. Dice, pero dile al pueblo, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. Ya le estaba dando, ahí le iba a dar lo que querían ellos. Pero tuvo que meter el pueblo, ordenarlo, porque había un pueblo que ya estaba. Cuando el pueblo se pone alterado, es como acá, ¿verdad? Si se nos altera todo, pues se nos desorganiza todo. Cuando uno que empieza a decir, no, ya me voy, ya no está bien, pues empieza. Pero entonces ellos estaban así, pero ya los ordenó el Señor y los puso a que iba a darles. Sí, el Señor le suplió su necesidad, todo eso. Entonces, alguien se pregunta, ¿por qué? Pero, hermanos, el orden que llevamos entre presidente, tesoreros, diáconos, es un trabajo, ¿verdad?, que se va llevando para llevar una mejor información, un trabajo que se va realizando y que podamos caminar juntos. Como les decía, que las actividades no terminen solos o enojados o molestos o qué pasó con los fondos de la iglesia, sino que estemos de acuerdo, ¿no? Dice Romanos 12, 3 al 10. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Eso quiere que estemos unidos, ¿verdad? Que no estemos peleados, que caminemos juntos, hermanos, sirviéndole a ese Dios. Vamos a orar en esta mañana, vamos a poner esta sección, esta reunión
delante de Dios. Vamos a tomar el tiempo y ya voy a dejar el lugar a los maestros que estarán dando la enseñanza para que vayan, hermanos, haciéndoles saber sus responsabilidades y sus compromisos, ¿sí? Y recuerde que van a trabajar un año. Si en un año se vuelven a reelegir, quieren seguir trabajando, adelante. Si alguien dice, hermano, ya me cansé, o por cierta situación, o por problemas de salud no puedo, o me voy a cambiar de lugar, me voy para otra iglesia, me voy para otro lugar, bueno, pues tiene que dejar el cargo, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, hay eso, por eso es un año el trabajo, lo reducimos a esto para llevar un control, que le sirvamos a Dios con voluntad, y que dice que hagamos las cosas como para Dios y no para los hombres. Ponga sobre sus pies y oramos sobre esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntense, hermano. Gracias. Gracias. Antes de continuar, ¿cuántos copastores tenemos acá hoy? Copastores. Levanten la mano, por favor, no la bajen para contarlos. A ver, copastores tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hermano Jairo, ayúdeme, por favor. Entréguenle un paquete a cada copastor. Levanten la mano, los copastores por ahí le van a entregar este paquetito. Y es un compromiso de por vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A los copastores. Ya los pastores, que son pastores, quieren también ese paquete, se lo vamos a dar también, nada más que nos lo piden más ratito para que ya le dediquemos más copias al trabajo que estamos llevando al día de hoy. A los copastores, sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. La mano en alto para que el hermano los vea. Levanten la mano. Por ahí va un cheque de vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. De repente se pone uno nervioso, ¿verdad? Si ustedes ven que hablo medio nervioso, es que es normal. Amén. Estar delante de los santos de Dios no es nada fácil. Amén. Estar delante de los siervos y siervas de Dios no es nada fácil. Les ha pasado a muchos, ¿verdad? Entonces, por ahí, hermano, si sobran y algún pastor quiera, levante la mano, el primero que la levante, no, santo Dios. Pues si están listos, hermano. Gloria. Amén, gloria a Dios. Bueno, me toca a mí compartir con ustedes, hermanos, lo que son las responsabilidades y facultades del pastor y del copastor. En nuestro estatuto, en el artículo 37 de nuestro estatuto de la Fraternidad Evangélica de la Iglesia del Príncipe de Paz, tenemos este artículo que nos habla acerca del gobierno y la administración de la iglesia local. ¿Cuántos estuvieron el año pasado? ¿Cuántos fueron reelegidos nuevamente? A ver, levanten la mano los que fueron reelegidos. Hay muchos nuevos. Hay poca gente que quiere servir, ¿verdad, hermanos? Pero hoy vamos a entender qué es esto, ¿verdad? Hoy vamos a entender cuál es la intención o el propósito. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con las responsabilidades y facultades del pastor local y también del copastor. A mí me toca hablar un poco acerca de esto. Ya posteriormente nuestro hermano Alfredo estará también trayendo lo que es o lo que tiene que ver con los diáconos. Y también nuestro hermano Elías estará trayendo lo que tiene que ver con el presidente, secretario, tesorero y parte también de lo que tiene que ver con la directiva de talentos. Así que por ahí muy atentos para que cada uno vaya recibiendo lo que pues ahora sí pueda ser de edificación para su vida. Todos hemos sido llamados para servir. Todos hemos sido llamados para servir.
Nada más que como leímos la palabra del apóstol Pablo a los Corintios, cada uno tiene una función, cada uno tiene algo que hacer en la iglesia. Ninguno está de más ni de menos. Todos tenemos una función dentro de nuestra congregación donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha llevado. Lo único que necesitamos, ¿verdad?, saber es realmente qué me toca hacer a mí. ¿Qué me toca hacer a mí como pastor local, como copastor y también como diácono o como miembro de la junta administrativa, ¿verdad? Como presidente, secretario, tesorero. Entonces, vamos a ir a la palabra, vamos a comenzar con el texto que leyó el hermano al principio, en el libro de Éxodo, capítulo 18, ahí vamos a iniciar, hermanos. Ahí vamos a iniciar. No vamos a leerlo todo otra vez, solamente vamos a leer desde el verso 19, el verso 20 y el verso 21. Ahí vamos a leer la palabra, ahí sentados, ¿verdad? Ya oramos, ya pusimos en la mano de Dios este trabajo, así que vamos a entrar de lleno ya a lo que tenemos que hacer. Bueno, dice ahí el texto en capítulo 18, verso 19 del libro de Éxodo, dice la palabra: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo. ¿Por qué? Por jefes. De aquí es donde se deriva también, hermanos, la idea de liderazgos en la iglesia. De hecho, esto que estamos leyendo aquí es una estructura que se conoce como una estructura judicial. En la palabra encontramos que el suegro de Moisés le dio este consejo para que él pueda trabajar, pueda desarrollar su trabajo de manera efectiva. Pero para poder lograr eso, Moisés tenía que escoger. Por eso no se sorprendan ustedes y no lo vean a mal. Cuando se hacen las elecciones de los hermanos que van a servir, pues ustedes ven que no se elige como quiera, ¿verdad? Sino que se eligen personas que de verdad también estén dispuestas a hacer algo en la obra del Señor. Se eligen personas, se escogen personas que estén dispuestas a llevar a cabo ese trabajo. O sea, aquí no es como el mundo. Aquí no es como en el mundo y da muchas veces la casualidad que porque la congregación es poca o no hay suficientes miembros que pueden llevar a cabo ese trabajo, bueno, pues ya el pastor elige quizás a la esposa, a algún hijo, a algún familiar para que puedan desempeñar ese trabajo, pero realmente si hubiera la capacidad en recursos humanos de elegir a personas que no tengan nada que ver con un parentesco familiar con el pastor, sería lo más correcto, sería lo más sensato. Aquí no se trata de que voy a ponerlo a él porque es mi amigo, voy a ponerla a ella porque me cae bien, porque simplemente me cae bien. No, en la obra del Señor no se trata de eso. En la obra de Dios realmente se trata de escoger a alguien que esté dispuesto a servir, a honrar a Dios en ese puesto de privilegio que Dios le está otorgando, en ese puesto de privilegio que Dios le está dando, porque es un honor, es un privilegio el estar aquí al frente, el estar sirviendo en esa posición donde Dios lo ha puesto. Bueno, es un privilegio. Entonces, aquí no se trata de simplemente llamar por llamar, no. Se trata, claro, que como dijo el hermano hace rato, ¿verdad? A veces escogemos personas que simplemente quizás por los años, pero realmente lo que debe de marcar la diferencia es el fruto que la persona esté dando en la congregación. Si es una persona de verdad que está buscando de Dios, si es una persona que de verdad está interesado
en honrar a Dios, bueno, entonces vamos a traerlo. ¿Por qué? Porque ellos nos van a aliviar la carga. Ellos nos van a aliviar la carga del trabajo que estamos llevando en la iglesia. Ellos nos van a apoyar, ellos nos van a ayudar. Y eso fue lo que hizo el suegro con Moisés. Le dijo de esta manera, dice, escoge entre todo el pueblo varones de virtud. Esto es importante recalcarlo porque, como vuelvo a decir, hermanos, en la obra de Dios se necesitan personas dispuestas, disponibles, que tengan un corazón para hacer la voluntad de Dios. Entonces, a través de la palabra nosotros encontramos, y algo muy interesante, ¿verdad? Dice el verso 20, dice ahí, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Es bien interesante esto, ¿por qué? Porque probablemente yo como pastor, pues no sé realmente cuál es mi desempeño, qué es lo que debo de hacer. Entonces hago bien en acercarme pues ahora sí que a la directiva o a alguien que ya conozca de este asunto y preguntarle, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer como pastor? Porque probablemente me meta yo en problemas, me meta yo en dificultades por hacer lo que no es algo que yo deba de aplicar a mi vida. Entonces, el suegro le está diciendo a Moisés, dice, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces, el propósito de esta reunión es eso, enseñarnos unos a otros, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra labor en la obra del Señor? Y a través de la palabra lo vamos a ir viendo. Nuestro estatuto nos marca, dice aquí, que el gobierno de la iglesia trabajará para el buen funcionamiento de todas las actividades de la iglesia y para su desarrollo espiritual. Dice que el gobierno de la iglesia, cuando hablamos de gobierno de la iglesia, estamos hablando de una junta administrativa. Y en esa junta administrativa participan lo que es pastor, copastor, presidente, secretario y tesorero y diáconos, la diaconía de la iglesia. Todos ellos intervienen en lo que se conoce como la junta administrativa. Esta junta administrativa o este gobierno de la iglesia trabajará para el buen funcionamiento de todas las actividades de la iglesia y para su desarrollo espiritual. Van a trabajar, esa es la prioridad número 1, ¿verdad? Trabajar para el buen funcionamiento de todas las actividades. Llámese actividades espirituales o llámese también actividades materiales. En cada congregación hay actividades que se están llevando a cabo. Actividades materiales, construcción de templo, remodelación de algún local, ¿verdad? O trabajos en el área, limpieza, muchos trabajos que podemos tener como trabajos materiales, pero también podemos tener lo que son trabajos espirituales, ejercicios espirituales que llevamos a cabo en la iglesia, tales como ayunos, oración, vigilia, quizás evangelismo, probablemente algunas actividades especiales como cultos unidos o cultos de avivamiento, diferentes actividades. Bueno, dentro de todas estas actividades, los que tienen que participar y trabajar para que eso funcione, tienen que ser los que forman parte de la directiva, local, de los que están formando parte, hermanos, como pastor, como copastor, como presidente, como secretario y como tesorero y diácono.
Entonces, todos ellos que forman este gobierno van a trabajar para el buen funcionamiento de todas las actividades de la iglesia y también para su desarrollo espiritual. Ahí tenemos unos textos que hablan acerca de esto en Hechos capítulo 6, verso 1 al 4 y también Tito capítulo 1, verso 5. Si gusta, vamos a ver la carta del apóstol a Tito capítulo 1, verso 5. Dice ahí el apóstol a Tito. Dice la palabra, 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, le está diciendo el apóstol a Tito. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Esa es la intención, ese es el propósito. Tenemos una congregación, hay congregaciones de 20, de 30, de 50, de más. Entonces, dentro de esa congregación pudiera haber, hermanos, algún desorden, algún desequilibrio, algo que pueda afectar el crecimiento, el desarrollo de la iglesia, y en este caso el pastor muchas veces no puede hacer el trabajo solo. El pastor muchas veces no puede realizarlo solo el trabajo y poner orden en una congregación. Muchas veces el pastor no puede porque él trabaja solo. Pero cuando él dispone en su corazón elegir a hombres o mujeres que puedan ayudarlo, apoyarlo, es para eso, para corregir lo deficiente, para corregir, por ejemplo, y eso vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante cuando el pastor no está, ¿quién se hace cargo? Esto ha causado muchos problemas, muchas dificultades. El pastor muchas veces Dios quiere promoverlo, Dios quiere llevarlo, Dios quiere promoverlo, ¿verdad? Y puede ser que Dios pone una gracia especial en el pastor, alguien lo invita, alguien más lo invita para ir a predicar a otro lugar. Entonces, si él no tiene apoyos, si él no tiene ayudas, entonces ahí empiezan a ver las dificultades y la iglesia empieza a murmurar, a criticar y a decir muchas cosas que al final de todo probablemente puede convertirse en pecado delante de Dios, porque empezamos a hablar mal en contra de un hombre de Dios, sea que tenga o no tenga la razón, pero es un hombre de Dios que está ahí. Entonces, cuando alguien no sabe por qué el pastor, digamos, en este caso, el pastor sale a predicar a otro lado, digamos, en un caso, ¿verdad? Que algún pastor tenga esa gracia de Dios, bueno, pues la iglesia, si no cuenta con apoyo, esa deficiencia iba a estar. Entonces, por eso es bien importante que la iglesia y también el pastor puedan seleccionar de entre los hermanos, ¿verdad? Y establecer, dice aquí, y establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y si leemos las características que menciona el apóstol, pues ahí vamos a encontrar que dice que el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vea usted cuál es el propósito. Entonces, no es simplemente de traer a alguien para que rellenemos una hoja y lo mandemos allá a los hermanos para que dejen de estar molestando ahí. No, el propósito es que tengamos apoyos en la iglesia local. El propósito es que tengamos ayuda en la iglesia local, porque eso vamos a verlo más adelante. Pero es interesante, hermanos, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, pueda entender esto y llevarlo pues así, a aplicarlo a nuestras congregaciones. Que cada uno sepa.
lo que esto significa. Dice aquí que tiene que ser el verso 9, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es algo que va a llevar a la iglesia a una mejor condición. No solamente va a haber un crecimiento material o físico, sino también va a haber un crecimiento espiritual. Probablemente no crezcamos pronto en número, probablemente sigamos siendo los 20, los 30, los 50, los 100 que somos, probablemente, si así Dios permite, pero lo más probable es que crezca, es que haya un aumento en números en la iglesia. Pero si no lo fuera así, lo más importante es que los que estamos dentro de la iglesia ya no seamos, como dice el apóstol a los Efesios, ¿verdad? Como dice el apóstol a los Efesios, le dice, para que ya nosotros no seamos niños fluctuantes. Esa es la intención, que ya no haya en nuestras congregaciones niños fluctuantes o gente inexperta, gente sin experiencia, gente sin madurez, gente que actúa alocadamente, gente que actúa imprudentemente en la congregación. Una congregación de cuántos miembros, póngale usted el número, tiene que haber personas maduras, personas que son prudentes, personas que tengan un carácter, hermano, un carácter serio. Cuando hablamos de carácter serio, no estamos hablando que ponga la cara de limón, ¿verdad? No, estamos hablando de alguien que cumpla lo que dice. Cuando la Biblia habla o se refiere a esa palabra de seriedad, que sea serio, está hablando acerca de personas que tengan que poner por obra lo que están diciendo. Por eso es esto, hermano. Porque usted dice, yo soy copastor, yo soy pastor, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo? Cada uno de nosotros. Yo soy presidente, yo soy secretario, yo soy tesorero, o soy diácono de la iglesia, pero ¿realmente eres serio en eso? ¿No será que nada más lo estás hablando, lo estás diciendo y en realidad no estás haciendo nada? ¿O no estás poniendo por obra lo que se debe de hacer? Bueno, para eso es esto y vamos a aprender muchas cosas interesantes para nosotros. Bueno, entonces, ese es el propósito, establecer y corregir lo que está deficiente dentro de la congregación. Ahora, este gobierno, como dije anteriormente, este gobierno se va a componer del pastor, copastor y de 3 a 7 diáconos conforme al número de la congregación, o dos o más diaconisas, no habiendo más de estas que de aquellos. También habrá un presidente, secretario y tesorero. Estos pueden ser nombrados entre los diáconos si así lo desea la iglesia. Si no hay más recursos humanos en la iglesia, bueno, el hermano que es presidente también puede decir a la iglesia, bueno, pues yo elijo al hermano o elegimos al hermano para que sea el primer diácono, el segundo o el tercero en la congregación, y no hay ningún problema porque la intención es servir, es prestar un servicio, es hacer algo que pueda engrandecer en nuestras iglesias locales el nombre de nuestro Dios. Entonces, esa es la intención. Amén. Entonces, vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando acá porque, hermanos, el tiempo, ¿verdad? Avanza. Bueno, la Junta Administrativa, vuelvo a repetir esto, la Junta Administrativa está compuesta por pastor, copastor, diaconía y mesa directiva. Vamos a leer algunos versículos de la palabra y comenzamos con la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, y en el verso 28, ya parece que estuvimos leyendo anteriormente la unidad en la diversidad que hay en la iglesia, donde todos somos un cuerpo y nadie puede menospreciar, ¿verdad?, a un miembro de su cuerpo. Entonces somos miembros los unos de los otros y somos importantes cada uno de nosotros. Por eso es interesante esto, hermano. ¿Por qué? Porque el pastor, en este caso,
no puede decirle al presidente, no me haces falta. El pastor no le puede decir al secretario, no me haces falta. El pastor no le puede decir al tesorero, no me haces falta. Tampoco el presidente le puede decir al pastor, no me haces falta. No, porque es un equipo, es un cuerpo. Y todos unidos vamos a trabajar correctamente. Todos unidos vamos a trabajar bien. Cada uno en su labor. Cada uno en lo que le ha tocado hacer. Cada uno lo va a desempeñar correctamente. Entonces, ninguno de nosotros, ni yo como pastor, no puedo decirle a nadie, tú no me haces falta. No, todo lo contrario. Tratar de involucrar. Por eso el pastor, no se sorprenda usted, no vaya a creer, no vaya a pensar mal. Ay, no, es que el pastor no sé qué quiera. Ay, no, es que el pastor a mí se me hace que quiere mi dinero. O a mí se me hace que el pastor, no, qué sé yo, hermano, un montón de cosas, ¿verdad? No se vaya a equivocar, que porque el pastor, usted es el presidente de la iglesia, el pastor, hermano, fíjese que necesitamos algo acá. Oh, ¿qué piensa este pastor? Que estoy nada más a su disposición. Y empezamos a cometer errores, hermanos. El pastor no lo va a hacer por otra cosa, sino porque él sabe que respeta la posición de cada uno. El pastor sabe que respeta la posición de cada uno. Entonces, no es por hacer daño o por afectar o por herir o por hacer otra cosa, sino realmente el pastor, cuando se interesa por el secretario, cuando se interesa por el tesorero, cuando se interesa por los diáconos, es porque realmente les está dando su lugar de privilegio en la iglesia. Amén. Porque sabe que vino ocurriendo muchos años atrás, que se nombraban directivas en la iglesia, pero al final el que terminaba haciendo todo era el pastor. Él era el que anotaba, él era el que guardaba el dinero, él es el que levantaba actas, él es el que hacía todo en la iglesia. Los miembros que fueron nombrados como junta directiva no funcionaron para nada, solamente fueron de nombre, fueron prestanombres nada más. Y no es así, así no funcionan las cosas. Las cosas tienen que funcionar, hermanos, cuando cada uno se pone a la orden. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, cada uno tiene una función. Ninguno de nosotros puede menospreciar a ninguno, a nadie, a ninguno. Todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Déjenme usar este término, no en un término incorrecto o mal. Pero cuando a nosotros nos dan el lugar en la congregación, como no sé, póngale el puesto que usted tenga, siéntase y al final de todo, esta pudiera ser un sinónimo de la palabra bienaventurado. En un sentido correcto, podemos llamarlo, hermanos, siéntase orgulloso, en un buen sentido de la palabra. En un buen sentido de la palabra. Si buscamos y analizamos la palabra bienaventurado, es alguien afortunado, dichoso, feliz. Bueno, es alguien que tiene un orgullo. No un orgullo malo, no un orgullo incorrecto, no un orgullo que pierde al hombre, no, sino un orgullo santo, un orgullo que siente que vale, que siente que importa, que siente que cuenta su trabajo, que vale su trabajo. Que lo que está haciendo en la iglesia, pues los hermanos lo tienen en cuenta, lo respetan, lo admiran. Entonces, eso es bueno, hermano, en la congregación. Bueno, entonces el apóstol Pablo dice aquí en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, y en el verso 28, dice, escuchen lo que dice la palabra. Y a unos puso Dios en la iglesia. Y siempre nos detenemos acá porque esto es algo que tenemos de marcar siempre, ¿verdad? Dice que a unos puso ¿quién? Dios. 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 Dice que Dios llamó a David un varón conforme a ¿qué? Su corazón. ¿Dónde Dios vio a David? ¿No lo vio en el palacio con Saúl?
No lo vio allá en el lugar de los grandes, sino ¿dónde lo vio? Lo vio allá en el campo. Lo vio allá en la soledad. Lo vio allá solo. Bueno, déjeme decirle algo, hermano. Si usted está aquí y quiero pensar que así es en cada uno de nosotros, que si usted está aquí es porque probablemente algo le haya pedido usted a Dios. Algo le haya dicho usted a Dios en su intimidad. Dice el Evangelio de Mateo 6 que cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra las puertas y ora en secreto. Que tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te va a nombrar presidente, te va a nombrar secretario, te va a nombrar tesorero, te va a nombrar copastor, o probablemente mañana tengas que salir de allí a ocupar un lugar de pastor. ¿Está bien? ¿Está oyendo eso? O sea, Dios no nos ve ya la posición que usted tiene ahorita, no. Dios ya lo vio desde antes. Probablemente, vuelvo a decir, usted le haya dicho a Dios algo, yo no sé qué, pero Dios puso en el corazón probablemente del pastor o probablemente de algún miembro de la iglesia y dice, el hermano o la hermana es apto para este puesto, lo vamos a poner ahí. Pero déjeme decirle algo, que no es realmente aquella persona que puso los ojos en usted, sino que quien puso los ojos en usted es Dios, porque vio algo bueno en el corazón de usted. Amén, hermano. Porque vio algo bueno en el corazón de usted. Entonces, Dios lo vio en el secreto. Esta manifestación es el resultado de lo que usted ha estado haciendo en lo secreto. Probablemente ha orado a Dios, Señor, ayuda a mi pastor, fortalécelo, Señor, úsalo poderosamente como nunca antes. Dios usa al pastor, dale palabra, llénalo más de ti, Señor, úsalo poderosamente. Mira, si en algo puedo servir, aquí estoy. No sé que usted haya orado, pero Dios dijo, así es, hijo. Entonces, ¿sabe qué? Espérame tantito. Espérame que termine el año. Vamos a sacar a este que no quiere y te voy a poner a ti. Amén, hermano. Entonces, Dios está conociendo el corazón de cada uno de nosotros, hermano. Y el que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿O acaso estamos aquí estamos en la clandestinidad aquí? ¿Verdad que no? ¿Estamos cómo? En la luz. Así que siéntase afortunado, hermano. Porque ya Dios le está recompensando de lo que usted ha estado pidiendo a Dios. Amén, hermano. Amén. Y partiendo de esa idea, ya podemos pensar que Dios realmente es el que me puso ahí. Ahora, esto no quiere decir que ahora me voy a tomar otra posición, otra postura o otra actitud. No, sino todo lo contrario. Entre más nosotros llevemos nuestro servicio en Dios, Dios se va a agradar y Él nos va a seguir, hermanos, nos va a seguir promoviendo. Amén. Nos va a seguir promoviendo. De donde nadie nos conocía, de donde nadie sabía que estábamos, desde el anonimato, Dios empieza a sacarnos. Y Dios te lleva probablemente como copastor, probablemente como presidente, probablemente como secretario, y tú dices, basta con eso que yo haga está bien. No, para los planes de Dios, dice el profeta Isaías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Tu plan, tu intención es solamente un año. Tu plan, tu intención es solamente cumplir un requisito. Pero dice Dios, mi plan y mi intención contigo no es solamente eso. Mi plan y mi intención contigo es sacarte del anonimato y llevarte, promoverte. Aleluya. Gloria a Dios. Muchos de ustedes, si ustedes se dejan guiar por Dios, mañana van a ser pastores. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Mañana van a ser pastores en la congregación donde usted está. O probablemente Dios lo saque de ahí porque usted está dispuesto a servir y lo va a llevar a otro lugar.
a donde está haciendo falta. Pero Dios quiere gente dispuesta. Aleluya. Dios quiere gente disponible. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Quién los puso en la iglesia? Los puso Dios. ¿Qué debemos hacer entonces con ese talento? Vamos a la carta del apóstol a los romanos, también en el capítulo 12. En la carta de los romanos, capítulo 12, verso 6. Dice ahí la palabra, Romanos capítulo 12 y verso 6. Dice la palabra. Mire, verso 6, 12:6 de Romanos, la carta a los romanos. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. No a la fuerza. No obligado. Vuelvo a usar este término acá. Nosotros no actuamos igual que una junta allá afuera secularmente. No actuamos igual. Allá en el mundo, bueno, en las diferentes comunidades y pueblos, la gente tiene que prestar su servicio obligadamente. Una vez que cumpla 18 años, el joven o la persona tiene que empezar a cumplir con diferentes servicios, quiera o no quiera. Y si no quiere participar físicamente, él tiene que pagar, pero tiene que hacerlo. Y es obligado. Sabe que, hermano, en el camino del Señor, el servicio a Dios no es por imposición, no es por obligación, ni es por, hermanos, que alguien te obligue, ni es por obligación. El servicio a Dios debe de nacer en el corazón. El servicio a Dios debe de ser algo que nosotros hagamos de manera espontánea. Debe de haber en nuestro corazón esa liberalidad, debe de haber en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo. Y es lo que dice aquí la palabra. Cada uno, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. El que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Gloria a Dios. Hagámoslo con alegría. Eres nombrado pastor, trabaja con alegría. Eres nombrado como pastor, trabaja con alegría. ¿Tienes alguna posición en la iglesia? Desempeñalo con alegría. Hazlo con gozo. Hazlo con alegría. Amén, hermano. Aleluya. Hazlo con voluntad. Hazlo con voluntad. No esperes a que alguien te obligue. Por ejemplo, que en la iglesia hoy, en la reunión de hoy, tenemos un acuerdo de celebrar una vigilia este fin de semana. Usted, como parte de la directiva de la Junta, no espere a que vaya el pastor todavía a recordarle. No espere que vaya todavía el pastor a decirle lo que tiene que usted que hacer. No, hermano. Usted tiene que ser parte de la Junta Directiva con voluntad. Ser uno de los primeros. Ser uno de los que están interesados. ¿Cómo se va a desarrollar, pastor? Ya sabe cómo se va a desarrollar la vigilia. ¿Cómo lo vamos a poner por obra? ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Quién va a participar? ¿Va a haber predicación? ¿Va a haber canto? Pastor, ¿quién lo va a hacer? Diga, vamos a hacerlo. Vamos a involucrarnos todos. Y claro que el pastor, imagínense el pastor con ese respaldo, hermano, ¿verdad? Con ese respaldo, nunca el pastor va a estar solo. Pero qué triste es, se cita una vigilia y el pastor solo está ahí a la hora que llega la hora indicada, está solo. Ya llega uno por allá a la media hora después.
y es el secretario. Y el presidente, como es presidente, llega una hora después, ¿verdad? Tiene autoridad para llegar una hora después. ¿Creen que es correcto o incorrecto? ¿Correcto? No, es incorrecto, ¿verdad, hermano? Bueno, los diáconos, como son diáconos, pues ellos pueden llegar quizás nada más para despedir el culto, ¿verdad? Ay, pobre Dios. ¿Cómo creen que se siente ese pastor? Por eso hay pastores que se paran detrás del púlpito y esa iglesia rebelde, opuesta, hijo del diablo, hijo de Satanás, se van hasta el quinto infierno. Y la iglesia no quiere oír eso, ¿verdad? ¿O cuántos quieren oír eso, hermano? ¿Verdad que no? No, yo no quiero oír eso. Quiero que el pastor me enseñe, me instruya, me capacite, me dé herramientas, me dé armas para enfrentarme con lo que está allá afuera. Ese es el trabajo del pastor. Alimentarme, capacitarme. Entonces, hermanos, no podemos actuar de esa manera. La Junta Administrativa es para eso, para llevar la carga todos juntos. Entonces, dice que lo que le ha tocado hacer, hazlo con voluntad. Amén. Pero hay algo más. Vamos a la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro, y este texto está tremendo. Este texto está, de verdad está tremendo este texto, hermanos. Véalo conmigo en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4 y verso 10. Dice ahí la escritura. Escucha bien este texto. Dice, cada uno, según, ¿cada qué? Cada uno. Cada uno. Diga conmigo, cada uno. Cada uno. Cada uno. Cada uno. Amén, hermano. Cada uno. Aparte del equipo, aparte del grupo, aparte el conjunto de hermanos que conforman la junta administrativa. Pero la recomendación de la palabra dice cada uno. O sea, me está hablando a mí directamente. Amén. Me está hablando a mí directamente y lo está hablando a usted también directamente. No son indirectas, son directas. Amén. Cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Esa palabra ministrelo tiene que ver con poner a la orden, poner al servicio, entregarse voluntariamente. Amén, hermano. ¿Sí lo ha oído alguna vez? Ministrelo. Póngalo a la orden de los demás. El pastor, su don está a la orden de la iglesia. Por eso él predica, él ora y hace varias actividades dentro de la iglesia. Pero también están el copastor, el presidente, el secretario, el tesorero, los diáconos. Ese don, si es un don que ha recibido de parte de Dios, siente usted que es un don que ha recibido de parte de Dios, dice la Biblia, dice la palabra, póngalo a la orden, no lo guarde, no sea mezquino, no sea así, no, póngalo a la orden, no se lo guarde para usted. ¿Como quién? Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un administrador, yo sé que todos ya saben esto, pero se lo voy a recordar. Un administrador, hermanos, en términos generales, es alguien que cuida los bienes de otro. En otras palabras, es un mayordomo. Un buen mayordomo, ¿qué es lo que hace un buen mayordomo? Cuida los bienes de su patrón.
Si hay un buen mayordomo, él no va a permitir desórdenes en propiedad ajena. Él lo va a proteger, él lo va a guardar, él lo va a cuidar. Va a tener cuidado de que esa propiedad esté bien atendida. Es un buen administrador. Bueno, trasladamos ese ejemplo al servicio a Dios. Dice la palabra que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, como buenos mayordomos, como buenos cuidadores de los bienes de otro. Vamos a ponerlo, dice, ese don, vamos a ponerlo, a administrarlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que lo que usted tiene, yo no. O sea, la gracia que usted tiene, yo no la tengo, hermano. Ahorita usted va a ver la diferencia que hay entre un predicador y otro, ¿verdad? Usted va a ver la diferencia que hay entre es una gracia especial. Es una gracia de Dios en cada uno. No es algo que estamos imitando, no es algo que estamos copiando de otro, no es algo que estamos haciendo para aventajar a otro, no, es una gracia. Bueno, dice que hay una multiforme gracia de Dios. Y cada uno de nosotros tiene un talento, tiene un don. Y cada uno de nosotros, Dios nos llama administradores, mayordomos, cuidadores de ese. Dios te ha puesto un bien en tu corazón, Dios ha puesto un bien en tu vida que tienes que saber cuidarlo y tienes que saber ponerlo en el lugar correcto. Tienes que saber desempeñarlo, tienes que saber desarrollarlo, tienes que saber aplicarlo, tienes que saber hacerlo bien. Porque si no, ¿qué va a pasar? Mañana vamos a rendir cuenta. Y no al pastor. Amén, hermano. Amén. No al pastor. No. Le vamos a rendir cuenta al que nos llamó. Amén. Amén. ¿Cuántas veces te dije haz esto? Puse a mi siervo, puse a mi sierva. Te di orden, te di mandamiento, te di ordenanzas. No las hiciste, desobedeciste. No pusiste por obra la gracia, el don que estaba en ti, no lo realizaste. Y al final vamos a entregar cuentas, ¿verdad? Vamos a entregar cuentas al final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese don que Dios nos ha dado? Ponerlo a la disposición y que pueda ser útil en la obra del Señor. Amén. Gloria a Hay Dios. dones, hay talentos, hay llamados de parte de Dios. Nosotros, por ejemplo, en la escuela bíblica Berea, siempre hemos dicho, nosotros no estamos regalando y no estamos aquí vendiendo dones y vendiendo ministerios, no. Lo que estamos haciendo es, como dice el lema de nuestra escuela, equipando a los santos para la obra del ministerio. Probablemente si es en la misericordia de Dios mañana despierta en el corazón de alguien que está ahí estudiando y lo va a promover para algún otro ministerio. Bueno, pues ya le toca a Dios. Es Dios el que da el ministerio. Pero nosotros estamos tratando de hacer lo que nos corresponde. Nosotros estamos tratando de hacer lo que nos toca para poder ayudar, para poder, como se oye allá afuera. ¿Cuántos de ustedes han oído esa palabra? Para coadyuvar, ¿verdad? Bueno, es eso, para poder enriquecer, para poder darle herramientas, armas, no armas físicas, no, armas espirituales, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene un don que Dios está llamando para que se deposite y se practique como debe de ser. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros, tanto el pastor, copastor, presidente, secretario, tesorero y diáconos, tenemos algo que desempeñar en la congregación. No porque lo vamos a ver como una imposición o obligación, sino como una devoción a Dios. Amén. Como algo que va a manifestar o a expresar lo que está dentro de mi corazón para Dios. Amén. Y como dice el apóstol a los colosenses, todo lo que hagáis, sea de qué, de palabra o de hecho,
Háganlo todo, ¿como quién? Como para el Señor y no para los... Usted le está sirviendo a Dios, hermano. Usted está sirviendo a Dios. ¿Sí lo sabían? Sí, porque a veces actuamos como que le estamos sirviendo al pastor, ¿verdad? A veces actuamos como que es un favor al pastor lo que estamos haciendo. A veces actuamos como que le estamos haciendo un favor al pastor. Y no nos damos cuenta que el servicio de nosotros es a Dios. Amén. Y no a los hombres. Claro, los hombres reciben ese incentivo, reciben esa gracia, reciben quizá eso, pero al final de todo, nuestro servicio es para Dios. De Él va a venir, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, ¿verdad? Cuando el príncipe de los pastores aparezca, entonces también nosotros vamos a recibir nuestra recompensa, nuestra corona. Amén, hermano. Bueno, entonces, voy a ir rápido en esta parte. ¿Cuáles son las facultades del pastor? Présteme atención para acá un momento. ¿Cuáles son las facultades del pastor? Bueno, las facultades del pastor son dos. Ahí las tenemos, y las puede leer usted a la distancia. Primero, es representar o dirigir las juntas administrativas y asambleas en pleno. En otras palabras, es el pastor de la iglesia local el que tiene la facultad de poder llevar a cabo las diferentes reuniones en la iglesia, en la congregación. Nadie más, a menos que, como dice los segundos, a menos que, como dice la segunda facultad, que él encomiende la responsabilidad al copastor o a algún competente en su ausencia. Muchas veces encontramos lugares donde el copastor, y para allá vamos a ir, ¿quiénes son los copastores? ¿Verdad? Muchas veces encontramos y dicen, no, pues que el copastor no va a poder, no va a poder realizar, mejor voy a nombrar al presidente. ¿Sabe qué, presidente? Mira, te haces cargo de la junta, yo no voy a estar, tengo un compromiso y me salió algo imprevisto, así que me voy a ir, pero te haces cargo porque creo que tienes la responsabilidad para hacerlo. Bueno, entonces, el que a él delegue, a quien él le dé la responsabilidad, entonces él se va a hacer al frente de aquella asamblea. Mientras tanto, no se puede. Tiene que ser el pastor. El pastor titular es el que tiene la facultad para poder celebrar las juntas en la congregación. Y ya eso lo vamos a estar desglosando más adelante con mi hermano Elías, cómo trabaja la demás directiva junto con el pastor. Pero en el caso de que de alguna junta general, es el pastor el responsable, el que tiene la facultad para estar ahí al frente de esa labor. Bueno, esas son las dos facultades que tiene el pastor. Representar la junta. Nadie más, solamente él, y a menos que él delegue a alguien esa responsabilidad. Bueno, ahora vamos a ver sus responsabilidades, las responsabilidades del pastor, las responsabilidades del pastor. Vamos a ir a las responsabilidades del pastor. Inciso A, tenemos aquí supervisar los libros de la iglesia. Ahí no voy a ahondar tanto porque también mi hermano Elías trae bastante amplio esa parte, pero toda razón. Parece piñata esto, hermano. Alabado sea Dios. Poderoso Dios. Gloria a Cristo, aleluya. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno. Gloria a Dios por ese vientecito. Amén. Gloria a Dios por ese vientecito. Aleluya. Bueno, supervisar los libros de la iglesia. Esa es una responsabilidad del pastor. ¿Cuáles son los libros? Bueno, los apuntes de todo lo que está entrando en la iglesia, cooperaciones especiales, quizás miembros activos de la iglesia, probablemente, no sé, donde haya mucho bautismo, casamientos y tantas cosas,
bueno, el pastor va a poder supervisar los libros de la iglesia. Esos están en posición del secretario. El secretario los tiene bajo su resguardo, pero cuando el pastor quiera supervisarlos, él tiene esa responsabilidad. El pastor lo puede hacer, quizás juntamente con la directiva, para quizás checar a algún hermano que probablemente, no sé, algún detalle, algún asunto. Bueno, es el pastor el que tiene esa responsabilidad de supervisar los libros de la iglesia. Inciso B, poner por obra o aplicar los reglamentos establecidos. Poner por obra es responsabilidad del pastor poner por obra o aplicar los reglamentos establecidos. Es otra responsabilidad del pastor, poner por obra o aplicar los reglamentos. Hay reglamentos en la iglesia. Hay reglamentos. Por ejemplo, hay un reglamento, ¿verdad?, que nos rige a todos como congregación. Por ejemplo, en la casa de oración, el edificio, hay reglas que se llevan dentro de la casa de Dios. Simplemente nombremos, por ejemplo, lo que son el orden en el culto. Entonces, el pastor, ¿verdad?, siempre tiene esto. Su responsabilidad es quizás hablar con los diáconos, hablar con la junta administrativa para corregir si hay algún defecto o algún mal, pero es su responsabilidad vigilar que esto se cumpla, se lleve a cabo todos los reglamentos establecidos en nuestra fraternidad evangélica. Entonces, ese es lo segundo. Inciso C, dice aquí que es firmar todo documento relacionado con la iglesia. Todo documento, el pastor está llamado a firmar actas de asamblea, probablemente actas de disciplina, probablemente actas que se estén levantando por algún acuerdo junto con el secretario. Y también firmar los acuerdos con el administrador de finanzas o el tesorero. También es firmar los documentos que tienen que ver con las finanzas. Entonces, todo documento relacionado con la iglesia, el pastor tiene la responsabilidad también de firmar esos documentos. Bueno, ese es el inciso C. El inciso D es rendir informe a la iglesia local, a la directiva estatal y directiva general. En el caso de que haya directiva estatal, es importante que el pastor siempre, ¿verdad?, rinda informe primeramente a la iglesia local, ya sea de alguna actividad, ya sea de alguna situación que se está viviendo en la congregación. Es importante que el pastor rinda un informe a la iglesia local de las actividades, de los asuntos, de lo que puede estar sucediendo ahí en la iglesia, pero también no solamente a la iglesia local, sino también si hubiera directiva estatal, a la directiva estatal informarle, ¿verdad?, cualquier tipo de asuntos que esté habiendo en la iglesia, y también posteriormente a la directiva general. Todo asunto. Esto es bien importante porque mucha gente lo ha visto a mal y han considerado al pastor un chismoso, porque el pastor, ¿verdad?, reporta a la directiva, ya sea estatal o a la directiva general, algunos asuntos que se están viviendo en la iglesia local. Pero es una responsabilidad del pastor reportar cualquier situación. Un ejemplo, que usted como presidente en este medio año usted decida y dice, ¿sabe qué? Pues yo ya no quiero servir, o no funcionó para nada, solamente fue nombrado y no se presentó, no hizo acto de presencia a las actividades o por lo menos a la iglesia, no se involucró, no preguntó. Bueno, el pastor da el informe.
hermanos de la directiva estatal, pues tengo a un miembro de mi junta administrativa que pues no ha funcionado por espacio de 8 meses o de 10 meses, pues él no ha estado activo, no ha participado, no sabemos los motivos, las razones por qué no lo ha hecho. Entonces el pastor tiene que traer ese informe para ver cómo se puede llevar a cabo esa investigación o preguntar, hablar con el hermano, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su motivo por el cual no ha estado activo en su trabajo? Entonces, el pastor, esa es su responsabilidad, ¿verdad? Traer o reportar todo informe, ¿verdad? A la iglesia local, la directiva estatal y directiva general. Es una responsabilidad del pastor. Inciso E, dice aquí, poner por obra toda decisión tomada. Tanto las decisiones que se toman en la Junta General, hay acuerdos que se toman en la Junta General de Pastores, como también los acuerdos que se llevan a cabo dentro de la iglesia local. Vuelvo a repetir, ya sea algún trabajo físico, material o alguna actividad espiritual. Entonces el pastor debe de estar vigilando y debe de poner por obra toda decisión tomada. Él tiene que poner por obra esas decisiones. Tiene que hablar, si es necesario, ¿verdad? Con alguien, algún miembro de su directiva y llevar a cabo esta acción. Bueno, ese es el inciso E. Inciso F, entregar al secretario toda documentación dirigida a la iglesia. Toda documentación dirigida a la iglesia. Por eso es importante que el pastor esté siempre en contacto, en comunicación con su directiva, ya sea que venga a la junta, rinda informes, lleve algún oficio, lleve algún orden, lleve algo, tiene que entregárselo a la directiva, al secretario y a su vez a la iglesia. Ya no va a estar solo el pastor, ahora ya cuenta con un respaldo, ahora ya cuenta con su secretario, con su presidente, con su junta administrativa. Entonces el pastor ya va a entregar las cuentas, ¿verdad? Entregar toda, como dice aquí, la documentación al secretario, dirigida a la iglesia. Todo tiene que entregárselo, toda documentación que vaya. Eso ya lo digo, lo van a ver más adelante con nuestro hermano. Bueno, entonces, vamos adelante. Inciso G, ser responsable de la buena marcha de la iglesia. Vigilará en la iglesia la observancia de la doctrina del Señor, según lo que dice la carta del apóstol a Tito en el capítulo 2 y verso 10. Dice esa carta del apóstol a Tito en el capítulo 2 y verso 10. Dice ahí, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Pero también tenemos el capítulo 3 y verso 8, que dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y en estas cosas dice, quiero que insistas con firmeza. Entonces el pastor es responsable de la buena marcha de la iglesia, vigilará en la iglesia la observancia de la doctrina del Señor. Amén. Cuando hablamos de doctrina, ya a muchos de ustedes se les está compartiendo el perfil doctrinario de nuestra fraternidad evangélica. Ya a muchos de ustedes ya se les compartió quizá la primera, la segunda. ¿Cuántos están recibiendo ese perfil doctrinario? ¿Dónde están los pastores? ¿Ya compartieron ese perfil doctrinario a la iglesia? ¿Cuál fue el número 1? ¿Cuál fue la primera doctrina?
que se habló en la iglesia? ¿Cuál fue? Ya se les olvidó. Ya se les olvidó. Se nos va a quitar el sueño ahorita, hermano. Ay, poder. Y se nos va a quitar el hambre. Amén. Bueno, en nuestro perfil doctrinario encontramos por lo menos 18 doctrinas, pero analizándolas todas así un poquito, no quizás muy a fondo, hay por lo menos 52 doctrinas bíblicas que tenemos que compartir con la congregación. Hay por lo menos 52 que tenemos que compartirla. Entonces, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de un ordenamiento, de algo que está establecido en la Escritura, algo que la Biblia realmente dice y habla, y quizás en muchos de los casos no lo dice tan claro, pero habla acerca de algo de ello. Entonces, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de una enseñanza bíblica, de una enseñanza bíblica. Cuando vemos en nuestra iglesia alguna enseñanza que no es bíblica, entonces tenemos que prestar atención a eso. Cuando alguien viene y predica alguna cosa que va contraria a la palabra, bueno, entonces tenemos que prestar atención a eso. Y el pastor es el responsable de vigilar que en la iglesia se observe toda doctrina que esté de acuerdo a la escritura, a la palabra. Doctrina es enseñanza. Doctrina es un pensamiento, es una idea. Doctrina no solamente lo usamos nosotros como evangélicos. También hay doctrina. Por ejemplo, los partidos políticos tienen su doctrina. Allá afuera, en muchos de los lugares, allá afuera secularmente, también se habla de doctrina. Porque doctrina tiene que ver con una idea, con un pensamiento, con algo que se está enseñando a los que tenemos enfrente para que lo apliquen, para que lo pongan por obra, para que lo realicen, de acuerdo a lo que uno cree que está establecido, en este caso, en la palabra. Entonces, el pastor es el que es responsable de vigilar que esto se observe en la iglesia, no permitir, ¿verdad?, que entren diferentes doctrinas erróneas, ¿verdad? Doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pues entonces esa es una responsabilidad del pastor. Y como último, inciso H dice, ser responsable en el cumplimiento de su labor en la iglesia asignada. Aquí tenemos asistir a los miembros enfermos, consejería, etcétera. Y ahí tenemos el texto del apóstol Pedro, ¿verdad? Que dice que nosotros, vamos a leer ese texto del apóstol Pedro en la primera carta 5:1, y dice ahí la palabra 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo como. Entonces, el pastor debe de ser siempre, hermanos, un ejemplo de conducta, un ejemplo de carácter, un ejemplo, hermanos, de enseñanza, un ejemplo, hermanos, en todos los ámbitos, en todos tiene que ser ejemplo. Dice que no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, el pastor es responsable, dice ser responsable en el cumplimiento de su labor en la iglesia asignada. Y como dice aquí, apacentar la grey de Dios que esté entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por fuerza, sino voluntariamente. Amén. Esa es la responsabilidad del pastor. Asistir a los miembros enfermos. Amén, hermano. Amén.
Es la responsabilidad del pastor. Siempre y cuando, ¿verdad, hermano? El hermano que esté pasando alguna situación, pues informe. Esa es la oración de fe que dice el apóstol Santiago. ¿Está alguno de entre vosotros enfermo? ¿Qué dice que hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Llame a los ancianos. Lo sabemos todo, ¿verdad, hermano? Llame. Claro, si usted tiene la capacidad para resistir y estar ahí enfrentando esa situación en la búsqueda con Dios, y usted está metido ahí y no siente que necesidad de llamar a alguien o importunar a alguien, bueno, no lo haga. Pero si usted ya siente que no puede resistir y que esa plaga o lo que está sobre usted puede ser una plaga, una enfermedad física, puede ser un problema emocional, puede ser un problema, de diferentes maneras, en varias áreas de nuestra vida, hermano. No pensemos solamente en lo físico, no pensemos solamente en el cuerpo, una enfermedad, no, también pensemos en lo emocional. Hay gente que pierde un ser querido y no lo puede superar y han pasado un mes, 2 meses, hasta un año o más y no pueden superar esa pérdida. Que esa persona está en crisis. Esa persona está en una crisis emocional, sentimental. ¿Qué tiene que hacer? Sí, aparte de andar triste y de andar preocupado y andar con ese padecimiento, pero dice la palabra, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a su pastor, llámelo, ponga a trabajar a su pastor, pero llámelo. No crea que el pastor es un adivino para que diga, ay, creo que la hermana está enferma o el hermano está enfermo, lo voy a ir a visitar porque está enfermo. Creo que está enfermo. No, pues el mismo pastor está enfermando a su congregación, hermano. Qué bueno que no haya ningún enfermo en la iglesia. Qué bueno que todos estemos sanos para la gloria de Dios. Amén, hermano. Amén. Pero si alguno está enfermo, está en la oración de fe, llame a los ancianos y ore por él, ungiéndole con aceite. Y esa oración de fe, no la fe del pastor, la fe de usted, por llamar, ahí se manifiesta la fe. Cuando usted, desde el momento que usted dijo, yo voy a llamar, porque sé que cuando me oren, yo voy a estar sano. Y así va a pasar, hermano. Así ha pasado. Hay gente que está a la distancia y llama y dice, pastor, estoy enfermo. Ay, ¿qué tiene? Estoy padeciendo esto y esto. Bueno, pues vamos a orar, Señor. Confía en Dios. Si ha ofendido a Dios, pida perdón, humíllese delante de Dios y Dios va a hacer la obra. Amén, pastor. Adelante, oramos. Padre, ahí estamos orando. Termina de orar, hermano, siento como que algo recibí. Ya estoy bien, ya estoy sano. Pero no es que el pastor sea bien. No, es usted mismo, hermano. Es la misma congregación que activó ese poder de fe. Así como aquella mujer que fue detrás de Jesús. ¿Qué dijo aquella mujer? ¿Cómo dijo? Solamente. ¿Y solamente qué? Tocar el manto. O sea que hay que hacer algo. Pues eso nos muestra que nosotros cuando estamos pasando alguna crisis hay que hacer algo. No lo vamos a dejar ahora sí que a merced del pastor ahí, a que el pastor a ver qué va a hacer. No. Vamos a hacer algo nosotros porque nosotros somos los que estamos pasando por ese momento. Nosotros somos los que sabemos lo que estamos pasando. Entonces tenemos que llamar y declarar nuestra situación a alguien. ¿Para qué? Para que el pastor nos aconseje. Amén. Amén. Por un hijo, por una hija, por la esposa, por el esposo, por la familia. Aquí hay pocos jóvenes, todos estamos casados acá, ¿verdad? Pero oye, pastor, fíjate que
quiero hablar contigo porque ya necesito tener una compañera, ¿verdad? Bueno, el pastor tiene que ir a aconsejar o llamarlo a la oficina o a la iglesia. Pero hay que hablar. Amén. Hay que hablar. No hay que decir, no, el pastor ya sabe que necesito mujer, ahí sabe cuándo me la da. Pues nunca, porque el pastor ya tiene la suya, ¿verdad? Entonces, no. Cada uno dice la palabra que la oración de fe sana, va a traer sanidad. Y el Señor dice, lo va a salvar. Amén. Entonces, hermanos, esta es una de las cosas que tenemos que tener en claro. El pastor va a hacer su trabajo, pero siempre y cuando también la iglesia active ese poder, active su fe. Amén. Entonces dice aquí, el pastor tiene que ser responsable en ese cumplimiento de su labor en la iglesia. Y tenemos otro texto en la segunda carta a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, dice ahí en el capítulo 2, verso 24. Dice ahí, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino como hoy. Así es su pastor, hermano. Aunque no hay muchos amenes, ¿eh? Amén o no amén, dijera el hermano Liceo. ¿Eh? ¿Cómo es su pastor? Perdón. ¿Cómo es su pastor? Dice, ¿quién dijo? Es un pan de Dios. Ay, poder de Dios. Ojalá sí digan de mí, hermano. No, es Dios, es un bimbo. Ay, poder de Jesús. Es un panqueque. Ya, a la comida, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cuántos ya tienen hambre? Eso es bueno, hermano. Amén. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Regresamos con la amabilidad. Amén. Amén. Vamos a regresar. Vamos a ser amables con todo. Pues aquí está, ¿verdad? De modo de que me les ponga duro ahora y estoy hablando de amabilidad. Así que vamos a salir, hermano. Ya está listo. Bien. Bien. Ahí con